un poquito más los pies, punta de los pies hacia afuera, eso va a permitir que mi rodilla salga hacia afuera, ¿sí? Y un pie levemente adelantado. La aparición de una diversidad siempre hace que otra diversidad se sienta cómoda y se exponga a la luz. ¿Por qué? Y porque es animarse. La liga es transversal, pero no por la liga ser la liga, porque la diversidad es transversal. Cuando una diversidad de género se siente cómoda en un lugar para poder existir, seguramente una diversidad de corporalidad se siente cómoda para existir, una neurodivergencia también. Por eso digo que tengamos esto en cuenta siempre, si lo que se tiene que llevar de acá es eso, es construyan espacios donde otras diversidades se puedan destapar y se sientan cómodas de construir, sean 2, sean 3, sean 4. Una diversidad siempre ilumina otra, punto. Y nosotros queríamos algo más. Nosotros queríamos juntarnos a jugar, pero también poner en discusión qué implica jugar en un espacio seguro, qué implica que el acceso al deporte debería ser un derecho humano y debería ser pensado como espacio de sociabilidad libre de violencias y libre de discriminación. Y ahí empezamos a notar una necesidad, ¿no?, de generar un espacio para la comunidad que pueda de alguna manera construir el espacio seguro para las prácticas deportivas, pero no solo para las prácticas deportivas, sino para todos aquellos que habían sido de alguna manera expulsados de ciertos vínculos, que no se encuentran socializando en los lugares comunes de sociabilidad de las personas del colectivo LGTB, digo. Porque muchas veces el deporte socialmente se ha pensado históricamente, por lo menos en nuestro país, y fundamentalmente el fútbol, como una salida de ciertas cosas, ¿no? Como una salida de las adicciones, como una salida de la calle, como una apuesta, digamos, a una herramienta social que permite determinadas emancipaciones, digamos, que previene un montón de cosas desde una sola perspectiva de la salud, pero nos parecía que le faltaba esta perspectiva, decir, che, bueno, ¿qué pasa con las identidades no heterosis? ¿Qué pasa con la masculinidad en los dispositivos normativos como la escuela? ¿Qué pasa con los cuerpos en los deportes? Y ahí empezamos a encontrarnos con que tenemos experiencias múltiples de cuerpos violentados, de identidades reprimidas, de un montón de sufrimientos, digamos, y de dolores vividos en esos dispositivos normalizadores que pueden ser desde la educación física en la escuela hasta el intento de ir a un club de barrio. Nosotras, las personas del colectivo LGTB, muchas veces estuvimos empujadas a la clandestinidad, a la noche. Digo, nuestros lugares de sociabilización son lugares preparados para los encuentros sexuales y después, por el otro, los boliches. No hay otro tipo de propuestas hasta que empiezan a aparecer estos espacios deportivos y son espacios donde uno construye amistades, vínculos. Y ahí vimos que, a diferencia por ahí de los espacios más culturales, los espacios deportivos como espacios de sociabilidad, como forjadores y constituyentes de identidades, de alguna manera todavía la cuestión de la diversidad, digamos que estaba medio verde. Y ahí empezamos a contactar compañeros de otras provincias que tenían espacios así aún medios, recién fundándose, sí, armándose, como con una cosa muy experimental también, porque fuera de la selección oficial gay de X cosa, lo demás era todo muy incipiente. Entonces, de alguna manera, nos embarcamos en algo que era experimental, no solo para la sociedad, sino para nosotros mismos. Esa fue como la inquietud inicial, una práctica del deporte asociada al deporte gay. Y después Rayo fue tomando forma, color y sentido con las semanas, con los meses, con las incorporaciones que se fueron dando. Un grupo inicial de chicos que tomaron la decisión de juntarse y empezar a jugar al fútbol. No es que surge bajo la idea vamos a crear una grupalidad diversa, claro, sino que eso fue un aprendizaje que fuimos teniendo sobre la marcha, digamos, ¿no? Empezamos con el deporte con más miedos que certezas y con el pasar de los días empezamos a darnos cuenta, sobre todo en la recepción de quien venía, la enorme vacancia que había para un espacio de la práctica deportiva gay, diversa, digamos. Llenas nace un 4 de diciembre del 2023 en un contexto sumamente caldeado y complejo para la Argentina, porque no sabíamos muy bien
o veníamos prediciendo que la realidad argentina de hoy podía estar presente, y nace como un espacio de resistencia y un nicho para la comunidad LGTB para poder seguir construyendo o seguir atrincherándonos en un contexto que nosotros, a nuestro entender, venía complejo, ¿no? A través del deporte, usando la excusa del deporte para poder consolidar un espacio de seguridad para las personas del colectivo y de nuestra comunidad. El primer entrenamiento de Hienas fuimos 23 personas. El segundo entrenamiento éramos 43. Creo que a todas las grupalidades nos fue pasando lo mismo, porque en el propio encuentro también con las otras grupalidades nos dábamos cuenta que era algo que nos excedía, digamos, que excedía el espacio y el tiempo de Rayos, que excedía el espacio y el tiempo de Venir, que excedía el espacio y el tiempo de Córdoba, porque era una movida que se iba dando a nivel nacional. Entonces empezamos, y ahí sí creo que eso es un enorme mérito para todas las organizaciones deportivas diversas, empezamos a asumir la responsabilidad de estar a la altura de esas necesidades que fueron, que quizás siempre estuvieron ahí, pero que históricamente aparecieron en este momento. Claro. Vaya uno a saber por qué, pero en los últimos 3 años el deporte diverso explotó. Y creo que todas las organizaciones, de las más chiquititas a la más grande a nivel nacional, estuvieron a la altura de eso, porque con más voluntad que recursos, con más ganas que certezas, con poca información, con poca formación, fueron construyendo espacios que ampliaron los límites de lo que nosotros conocíamos y sentaron precedentes. La proliferación de estos espacios, yo creo que tiene que ver también con generaciones que pudieron ver su vida proyectada con ciertos derechos conquistados. Nosotros, una de las diversidades que tenemos en Devenir es que tenemos compañeros de 20 años y compañeros de 50 años, y lo que hay del medio también. Y esos compañeros de 50 años crecieron sin poder darse la mano en la calle, sin poder darse un beso, sin tener un lugar, un boliche para salir. La escuela no era un lugar de sociabilidad en términos sexoafectivos. Bueno, hay varias generaciones que todo eso lo consideran parte de su vida. Digamos. Que su vida no está en peligro, en el sentido radicalmente de peligro, que para otras generaciones estuvo. Entonces esas conquistas hacen que un montón de esas identidades hoy tengan ganas de hacer un equipo de un deporte y lo hagan. Digamos, porque todo lo otro no está, ¿sí? O sea, si yo ya me puedo casar, yo me puedo besar, yo puedo amar a quien quiera, puedo tener un vínculo sexoafectivo con quien quiera, entonces también puedo jugar un deporte siendo quien soy, digamos, ¿no? Es como ese paso. Sí, ahí dijimos, nos volvamos a juntar y empezamos a organizarnos un poco más, a organizar cómo ingresaba la gente, cuándo hacíamos ingresar gente, para cuidar que eso que habíamos construido, que priorizaba la experiencia, que quien llegue tenga una buena experiencia, no se rompa, porque nosotros ya cada uno venía de una historia de exclusiones y de violencias en el deporte, y si nosotros crecíamos desmedidamente y venía alguien nuevo y no cuidábamos que esa experiencia sea amorosa, sea sanadora, sea liberadora, que de alguna manera lo conquista, que hay algo distinto en el deporte a lo que esa persona conoce, era un fracaso para nosotros. Claro. Ahí yo creo que nos fuimos dando cuenta también de manera implícita que la cosa no estaba por generar un espacio para hacer deporte, sino la cosa estaba más por el lado de ir pensando una grupalidad, algo más amplio, que albergue a todas aquellas personas que a lo largo de la historia habían tenido algunos factores de exclusión con la práctica deportiva. Nosotros somos una organización que tiene 14 años ya en Córdoba. Nacimos un poco al calor del debate de matrimonio igualitario y hemos ido luchando por distintas conquistas a nivel legislativo, pero también haciendo un laburo más de debate cultural, por otros momentos más territorial. Nosotros veníamos de la conquista de la Ley de Inclusión Laboral Travesti Trans, que la logramos con la Liga LGTB de las provincias, de la cual formamos parte con Devenir, que la fundamos en 2016. Y en esa línea de avances, interrupción voluntaria del embarazo, veníamos como acumulando ciertas conquistas, entonces la pregunta surgió un poco a raíz de pensar cuáles eran esos espacios donde todavía nos faltaba un pasito más, ¿no? Como poder arrojar luz sobre algunos espacios de sociabilidad aún opacos, más allá de las demandas puntuales en términos de legislación y de conquista de derechos. Lo que nos motivó a generar este espacio principalmente fue
generar un espacio seguro de deporte inclusivo, diverso, para sanar experiencias de muchas personas que en la educación física y el deporte a lo largo de su historia no la han pasado bien por su condición sexual. Y no solamente hacerlo LGTB, sino diverso, para que en ese sanar experiencias también esté interrelacionado con personas que sean heteros, porque no es solamente un espacio LGTB. Ustedes ya verán, acá hay personas heteros, trans, gays, o sea, esa es la idea, hacer esta verdadera integración que se pueda repetir después en la sociedad, pero empezar por la cancha. Pero principalmente es sanar experiencias. Diverso le decimos, porque mixto sería lo que el común de la gente conoce, es varones y mujeres, ¿no? Esto es diverso. Diverso. Sí, cambiamos la palabra mixta por diverso y entonces ahí ampliamos a todo. ¿Sí? No usamos el término inclusivo en nuestra descripción porque creemos que la inclusión tiene que ver con otras situaciones que tienen que ver más con discapacidad, de salud, y nosotros no estamos preparados para recibir. Obviamente que si una persona se acerca, vamos a ver la forma de que se integre, pero no estamos preparados, por eso hablamos de diversidad. Generalmente las personas que más se acercan son las personas de LGTB, pero acá tenemos un abuelo. Allá, mira, ese que está de celeste justo, el que levantó la pelota. Sí. Él es de un abuelo y tiene su familia y viene acá y juega con nosotros y hace meses que está. Y bueno, encontró en Sana, es un espacio donde él puede jugar más allá de la orientación sexual de las personas que lo rodean. Y esa es la idea de Sana, ¿sí? No irnos al extremo de que sea únicamente LGTB, sino que tenga un tinte de diversidad para que podamos estar todos. Para nosotros es un problema la idea de lo mixto, porque en realidad sigue reproduciendo el binarismo, ¿no? Supone que hay hombres que son heterosis, mujeres que son heterosis, que deben comportarse como tal, por lo menos, y hacer una mixtura de eso, digamos. Y lo que nosotros estamos diciendo es, che, no, hay un montón de identidades fuera de eso, entonces saquemos la cuestión mixta, pensemos en equipos genuinamente diversos, donde abarquemos identidades no binarias, donde abarquemos identidades no cis, y ahí donde genuinamente el binarismo se rompa, digamos, que es un poco la idea. Nosotros referimos por deporte diverso a una manera de hacer deporte que tensiona las maneras más hegemónicas con las que fuimos socializados desde la infancia. Sí, masculino, femenino. Exactamente, masculino, femenino, de algunos deportes para mujeres, otros deportes para varones, el deporte asociado a la heterosexualidad, la habilidad asociada a la heterosexualidad, el deporte asociado a la competencia, el deporte asociado a la sanidad y a la sanidad de ciertos cuerpos. Bueno, todo un conjunto de patrones que fueron reglando y estructurando nuestra trayectoria en el deporte. Hasta que nos animamos a participar por primera vez en una liga heterosexual de vóley. Pero para nosotros eran muy importantes las dos cosas. Primero, consolidarnos, sanarnos y volver a vincularnos con el deporte. Y segundo, salir afuera. Salir y no salir como salíamos en el secundario, que era ocultando, disimulando, pareciéndonos a esos otros patrones heterosexuales, sino salir con lo que éramos, visibilizando que somos un grupo que hace vóley, que somos gay, que nos encanta mariconearla en la cancha. Entonces poder replantearnos otra forma de jugar, y también para que esa forma de replantearnos sea quizás incluso después ir de nuevo a esos lugares a mostrar que se puede jugar de otra manera, a mostrar que el deporte puede ser otra cosa, que puede ser reparador, y mostrar que también tenemos otra manera de jugar y poner un poco en crisis lo otro, ¿no? Digo, en tiempos como estos, donde la individualidad, donde la violencia son como por ahí más una moneda corriente, un estilo de vida, te vuelve disidente poder construir desde el amor, desde la empatía, pero también te vuelve disidente el transformar y construir las cosas desde lo colectivo. Y creo que disidente también tiene que ver con que nosotros jamás preguntamos la identidad o la orientación sexual de una persona, sino que la cuidamos a la persona por llegar a nuestro espacio, por ser parte de nuestra manada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos chicos heteros que juegan al fútbol, al vóley, y que quizás no pertenecen a la disidencia sexual, ¿no? Pero son varones disidentes porque dejan de lado este mandato patriarcal
de jugar con varones, de la Competir, forma fuerza, competitiva, de la fuerza, de la burla, Sí. ¿no? Y en nuestro espacio ellos aprenden y nos acompañan y son trabajo de par a par y digo que también eso es un trabajo de patriarcalizar la forma actual o el mandato de varón heterosexual, ¿no? Que Claro. uno por ahí concibe. A las mujeres, tenemos muchas chicas hetero también jugando. Cuando digo muchas, no sé, son 10. Bueno. Después también que hay cuestiones que tienen que ver con la hegemonía de los cuerpos en las canchas. Entonces, a mí me gusta cuando hablamos de transfeminismo y diversidad, nosotros como organización también siempre hacemos mucho hincapié en la interseccionalidad de los derechos humanos. Entonces, aplicado a este caso, tiene que ver con que no solo no importa eso y tenés derecho a vivir libremente el deporte, sino tampoco importa la edad que tengas, tampoco importa el cuerpo que tengas. No es que para jugar este deporte tenés que ser alto, para jugar este deporte tenés que ser... No, lo podés hacer, digamos. Porque no es lo mismo ser gay que ser lesbiana, que ser trans jugando un deporte. No es lo mismo ser gordo, flaco, bajito o alto jugando un deporte. No es lo mismo ser incluso adentro de un gay gym bro o un gay marica jugando un deporte. No es lo mismo jugar el deporte con pollerita o con pantalón. No es lo mismo. Entran las subjetividades, se ponen en juego esas vivencias, esas trayectorias, esas identidades. Entonces, claramente en esa forma y en esa construcción no es lo mismo. Y la disputa política se da en poder visibilizar que estos espectros de identidades están jugando también, están presentes en la cancha, existen. Y como tanto lo vamos a respetar como jugadores, como personas, como sujetos de derecho, ¿no? Entonces es importante también poder siempre preservar o ver eso. ¿Me crees un monstruo? Ser una verdadera reina. Entonces dijimos, che, tenemos que visibilizar esto, tenemos que juntarnos un poco más, porque si no empezaba a ver como esas cosas de vos sos de este equipo, vos sos de aquel, en las redes, situaciones que nos alejaban siendo que somos todos lo mismo. Entonces nos juntamos Cristian y yo con dos chicos de Hienas, ¿sí? Con Seba y con José, y nos pusimos a conversar un poco a ver cómo podíamos hacer esto de la liga y generar un espacio seguro de juego, primero que todo, con nuestras propias reglas, tomándola desde el deporte, pero haciendo adaptaciones que nos hagan bien a todos y jugando en un ámbito, de decir, por ahí las ligas que hay en Córdoba son todos los sábados, todos los domingos, todos los viernes. Y nosotros dijimos, no, hagamos algo más relajado, que haya espacio, primero para la equidad, porque cada uno juegue en el nivel que puede, no que si no estás en un nivel no puedas jugar. Y segundo, un espacio para la reflexión del juego y el ajuste motriz que te da un partido. Vos jugás un partido, ves tus errores y después al sábado siguiente, no, entonces hay 15 días entre un partido y otro para que haya ajustes motrices en el trabajo, ¿sí? Más con estos procesos de sanación que planteamos, por ahí la gente a lo mejor no viene a ver mejorar el manejo alto, viene a buscar un espacio de contención. Entonces no podemos ir con el manejo alto todas las semanas, la idea es ir mixturando un poquito. Entonces la liga se juega cada 15 días, son 2 partidos por mes. Y cada 2 meses hay una super fecha que la priorizamos para que todos los espacios nos encontremos. También nos vino a solucionar esto de, che, ¿con quién jugamos? Y hay que buscar un amistoso con alguien. Acá con esto ya está el fixture armado, ya tenemos los amistosos arreglados.
sí, le decimos amistoso una liga. Llevamos tablas, llevamos posiciones. Nos faltan algunas cositas, porque en el proyecto original hemos acordado todos de que cuando se juegue, se genere un espacio de un tercer tiempo, una mateada o algo. Y se está complicando porque generalmente se acomoda el partido de noche y ya lo tiene que laburar, entonces termina a las 11 y cada uno a su casa. Por eso es que ponemos hincapié en la superfecha, porque ahí estamos todos y cruzamos un mate con otro. Entonces, y con las otras grupalidades, tenemos trabajo articulado porque nos encontramos o en amistosos o en torneos, o ahora se creó una liga de vóley LGTB de la ciudad de Córdoba que incluye a algunos equipos deportivos del interior como los Cucú en Carlos Paz. Entonces tenemos un trabajo articulado entre todas las grupalidades, saber cómo estamos. Hay rivalidades, digo, uno no puede negar las rivalidades porque hay rivalidades, pero tratamos de que esas rivalidades se queden en la cancha porque al exterior somos la misma comunidad quien está disputando su derecho de poder acercarse a un espacio, ¿no? Y la liga se plantea por qué nosotros no vamos a disputar el centro vecinal de Güemes o la cancha de General Paz, una cancha techada. Y gracias a este laburo que hace cada espacio pudimos llegar a esa instancia de disputar y contar cada 15 días, por ejemplo, algún terreno público que en sí es de la sociedad, digamos, y generalmente está previsto o reservado para el deporte heteronormativo, digamos. Entonces eso también es un trabajo grupal de toda la comunidad dentro de Córdoba. Nosotros formamos parte de la Red Tercer Tiempo. La Red Tercer Tiempo tiene torneos y todos esos torneos replican una estructura, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, un espacio fijo en esas estructuras son las fiestas de cierre. Y es un espacio muy importante y para mí es un espacio no solamente recreativo, sino reivindicativo. Y no es casual que las fiestas cierren los torneos. O sea, cada torneo cierra con una fiesta y esa fiesta es el corolario de 2 días en donde muchas personas tuvieron su primera experiencia en un montón de cosas. Su primera experiencia en un viaje, su primera experiencia en un viaje en colectivo con un equipo, su primera experiencia con un equipo entrando a una cancha, su primera experiencia estando en una cancha de una manera no tortuosa y con gente afuera alentando. Todas las experiencias que se ven en un torneo son profundamente reveladoras y restituyentes, digamos. Nosotros trabajamos mucho con la idea de revalorizar el torneo, no porque creamos en la estructura meritocrática y elitista del torneo como competencia, pero sí creemos en el torneo como experiencia. Volver a dar la oportunidad a quienes no la tuvieron en sus infancias, en sus adolescencias, de ser parte de una trama que tiene el deporte como excusa, pero que no se limita en el deporte, y que permite un conjunto de vínculos que te atraviesan en muchas maneras. Entonces la fiesta celebra eso, celebra el orgullo, celebra los cuerpos, celebra la disidencia y celebra sobre todo la libertad de habitar las canchas. Bueno, en primer lugar hay una cuestión de la orientación sexual y la identidad de género que tiene que ver con la expresividad de los cuerpos, que eso en estos espacios hay una libertad total que en los otros deportes no los vemos, ¿no? De hecho, ni siquiera, si hay identidades disidentes en los otros deportes tradicionales, ni siquiera lo sabemos, podemos llegar a suponerlos, digamos, ¿no? Porque eso puede costar una carrera deportiva a una persona, lamentablemente, ¿no? De hecho, nosotros con la red presentamos un proyecto de ley que perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados para declarar el Día por la lucha contra la discriminación y la violencia por razones de identidad de género y orientación sexual el 19 de febrero, porque era el aniversario de muerte de un atleta británico que decide contar que es gay y inmediatamente lo sacan de la selección, le sacan todos los sponsors, entra en una depresión, finalmente se suicida. Pero digo, efectivamente toda la presión que trae la competencia deportiva, cuando encima le sumas que no podés mostrar, digamos, libremente tu identidad, ni siquiera manifestarla como expresión de género, ¿no? Simplemente vivirla.
Entonces, todo eso, la idea es que se rompa, ¿no? Seguramente cuando hablen con todas las grupalidades van a ver que hay una falsa tensión o dicotomía que está siempre entre lo recreativo y lo competitivo, algo que no tenemos resuelto, pero que sí marca que en la cancha hay experiencias y devenires muy distintos. Está la persona que quiere ir a la cancha y la quiere pasar bien y quiere divertirse y quiere estirar la pata hasta allá arriba, no importa si le pega la pelota o no. Y está la otra persona que quiere mejorar en el deporte, que para nosotros no es más válida ni menos válida ninguna experiencia. Y veíamos entonces que lo recreativo no tiene por qué anular la posibilidad de mejorar en lo deportivo. Está bien querer ganar, está bien querer mejorar. ¿Cuál es el límite o la tara que tiene eso? Que siempre lo que pasa dentro de una cancha sea con una trama de amorosidad, de encuentro, de construir también lazos y vínculos. ¿No? Para nosotros el otro que está del otro lado es un otro habilitante. No, sin ese otro el juego no es posible. En eso, en encontrarnos en lo competitivo y en lo deportivo, no nos dejamos de hacer cargo de que existe lo competitivo. Lo competitivo está, porque aprendimos a hacer deporte de manera competitiva. Pero, digo, entendiendo esa competencia que tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Donde yo la estoy pasando mal y donde estoy haciendo sentir mal a otra persona, ¿no? Me parece que ese es uno de los límites. Y el otro límite es, que tiene que ver más en lo colectivo grupal, en lo deportivo, es que todos los equipos LGTB venimos trabajando mucho en esto, porque hace de un tiempo para acá ha habido como una movida muy grande, se han creado varios clubes, varios espacios, varias... Y a nivel nacional debe haber más de 100 espacios. Sí, hay más. Muchísimos. Entonces venimos disputando un poco esto, y es como yo soy competitivo, o sea... Yo, por ejemplo, estoy jugando al fútbol, ¿no? Y yo estoy jugando contra un equipo, yo puedo ser, no sé, re competitivo y en mi equipo recontra, remil repicante. Y, ¿en serio es tan necesario que si voy ganando 5-0, le siga metiendo patadones, tragando a gente en la defensa? ¿Es tan necesario? ¿No podemos rever nuestras prácticas deportivas hacia adentro en cómo nos vinculamos entre nuestro equipo y con el otro equipo? Digo, es tan necesario que cuando un compañero erra un gol, si llevamos 6 y erra un gol, lo bardee. Así vayamos perdiendo, ¿es necesario que lo bardee? Digo, ¿no? Como empezar a pensar en otra lógica de competencia, en otra forma de competencia, que podamos terminar de la cancha, a la salida de la cancha. Nosotros siempre que perdemos o ganamos, termina el partido y empezamos, chapemos, o a las duchas. Sí. Claro, y que los torneos, por ejemplo, nosotros vamos a torneos de deporte LGTB, ¿no? Entonces, loca, si yo y vos jugamos al vóley y vos perdiste o yo perdí, si afuera de la cancha no nos abrazamos, afuera de donde jugamos en la cancha nos van a hacer bosta. Claro. Digamos, porque lo que está sucediendo afuera es mucho más complejo y mucho más propenso a que nosotras seamos las que salgamos perdiendo, a menos que estemos abrazadas. Por lo menos que si no vamos abrazadas, si algo pasa entre las dos nos defendemos, ¿no? Me parece que hay algo re importante en el cómo transitamos esa competencia sin la necesidad de terminar como cualquier paqui heterosexual a las piñas a la salida. Sí. Perdona a los heterosexuales que están escuchando, yo sé que no todos son así. Los arbitrajes también es un flash, digamos, porque nosotros también todas las grupalidades tienen un teje ahí previo de tratar de ingresar a los árbitros a nuestro mundo y no nosotros al mundo del arbitraje, porque ingresar al mundo del arbitraje es ingresar al mundo de las normas del deporte más heterosexual. No solamente el arbitraje en términos de un conjunto de reglas que norman un juego, sino es la regulación de los cuerpos dentro de la cancha, ¿no? Y hasta qué punto y cómo uno cuida el cuerpo ajeno,
y cuáles son los límites entre el juego y el resultado. Estamos haciendo un deporte con fines lúdicos, que eso no va en desmedro de la habilidad, el buen juego, pero que siempre tiene que cuidar al otro como un otro que posibilita mi propia experiencia. Entonces, con el arbitraje siempre estamos ahí rosqueando. Y lo que nos devuelven los árbitros es algo también muy significativo, porque para los árbitros también es una experiencia flashera en muchos sentidos, porque no encuentran otro clima, otra predisposición, incluso se sorprenden por la habilidad del juego. Eso también es muy machista, en el fondo es muy machista, pero dice, mira cómo juegan. Hay una práctica muy institucionalizada también de que el puto siempre puede menos que un varón heterosexual, digo, siempre pasa. Todos hemos sido echados de algún club o nos hemos sentido echados de algún club. Yo particularmente fui jugador de vóley federado y siempre por ejemplo, me ha pasado que compañeros míos del equipo no quieren jugar o tenían problemas para ir al vestuario conmigo solo por ser gay. O mi entrenador reírse de mí porque soy gay y por más bueno que uno sea en el deporte o no, digo, ¿no? Sí. Uno es persona. La habilidad no tiene nada que ver con la cuestión de las identidades sexogenéricas. Digamos que un equipo de fútbol gay puede jugar igual, mejor, y que no tiene ningún sentido. O sea, que la transversalidad del deporte no pasa por tu identidad sexogenérica, digamos, ¿no? Que vos podés jugar a un deporte bien mal, más allá de cualquier tipo de identidad sexogenérico, de cualquier otra transversalidad que te atraviese, digamos, ¿no? Y porque también tenemos muy buenos jugadores. Sí. Todas las grupalidades en Córdoba tienen muy buenos jugadores que también es como, che, miren, nosotros también, nuestro colectivo tiene mucha gente muy piola jugando y que juegan muy bien. Y nada, digo, hacer valer eso también es parte me parece una tarea nuestra. Muy interesante ver el proceso de alguien cuando ingresa y a lo largo del tiempo. Sí. Sobre todo en fútbol, porque es un deporte que es mucho más lejano para las diversidades. Los primeros partidos de fútbol uno está con un miedo, con el cuerpo tenso, incluso replicando ese modelo de la secundaria que es tratar de alejarse donde está la pelota. Sí. Siempre, bueno, si la pelota está en esa punta, nos ponemos en esta otra punta, o siempre atrás de un compañero, siempre tratando de resguardarnos en algún espacio para que la pelota no nos toque, escapándole a la pelota, porque estar en contacto con la pelota era un lugar de exposición, digamos, ¿no? Y profundamente violento. Sí, claro. Y de eso, a ir viendo cómo a lo largo de los partidos el cuerpo se tranquiliza, se amansa, cómo vamos pidiendo la pelota, cómo vamos recibiendo el pase, cómo vamos participando, incluso con la relajación corporal. Uno se da cuenta que en realidad no era la inhabilidad lo que estaba ahí, sino que era una fuerte domesticación del cuerpo, digamos. Sí. Es imposible que uno haya jugado mal toda la vida un deporte y se haya convencido de que era pésimo un deporte y que de repente ahora de grande, de viejos, en nuestra parte más improductiva desde lo deportivo, nos encontramos que de repente sí, la pelota quiero dar el pase para allá y la pelota sale para allá, que me puedo mover bien en la cancha, que lo disfruto al juego, que es una dinámica que entiendo. Bueno, eso no tiene que ver con una cuestión individual, no tiene que ver con una cuestión de cada cual, sino que tiene que ver con una experiencia colectiva, con un espacio seguro, que para nosotros eso es como muy importante. El espacio seguro para la práctica deportiva es ese espacio que permite que cada quien se despliegue con libertad sobre su propio cuerpo.
hay un par de cuestiones. Una, que así como nos podemos insertar en el deporte y dar un montón de disputas políticas desde ahí, es porque también las mujeres de disidencias no estamos solamente para hablar de género. No estamos solamente para ocupar secretarías de género, subsecretarías de género, ministerios de género. Queremos discutir poder, queremos discutir la redistribución de la riqueza, queremos discutir la política jurídica y la política de seguridad de un país, ¿no? Entonces, de la misma manera que nos podemos meter en el deporte, nos podemos meter en todos esos lugares y es lo que tenemos que hacer. Y efectivamente nunca alcanza y es todo muy injusto en la medida que uno tenga conciencia de su propia vida y de la vida de los que lo rodean, el mundo va a ser injusto y no vamos a poder dejar de pelear, pero me parece que es clave esto de, sí, nos organicemos, pero también nos organicemos para demandar, también nos organicemos para exigir, también nos organicemos para proteger lo conquistado, nos organicemos como sea, y ahí tenemos que entrar todas las identidades vulneradas, todas las identidades fragilizadas, mujeres, disidencias, colectivos neurodivergentes, colectivos DISCA, absolutamente todos en el fondo, todes y todas, estamos peleando por lo mismo y no somos minoría. Nos hace creer que somos minoría. La única minoría de este país es la oligarquía y le mandamos un besito. ¿Empezó como una actividad de militancia? No. ¿Hoy es una actividad de militancia? Sí, por supuesto. Nosotros tomamos esa decisión de tener una mirada sí política, pero no partidaria, y sostener la diversidad de las personas que ingresamos y que conformamos Rayos en esa amplitud y en esa, bueno, diversidad de pareceres, de adherencias políticas, de militancias partidarias, porque para nosotros no está ahí la causa de Rayos, ¿no? La causa está en el deporte y en la diversidad, y eso es muy desafiante. Nosotros tenemos en Rayos gente que es muy distinta, de procedencia geográfica, de situaciones socioeconómicas, de creencias políticas, religiosas. Entonces, eso es una decisión que no es fácil, porque frente a una organización que está inscripta históricamente, que está situada históricamente, está en las tensiones de la coyuntura. Entonces, siempre el cuidado, bueno, hasta dónde asumimos un lugar, asumimos una mirada, asumimos una posición, sin tensionar eso que es el corazón de nuestra organización, que es esa diversidad. Defender la diversidad en todas sus formas, que por supuesto no es inocente, ni es ahistórico, y tiene una mirada política, pero una mirada política cuyo foco está puesto en las maneras de tensionar el deporte. Y eso no distingue ni género, ni ideología política. La experiencia con el deporte es una experiencia amplia. Justamente, en eso tiene Sanaes, que de alguna manera se diferencia de los demás espacios. No son ni buenos ni malos. Acá tratamos de que la militancia política no se interceda en nuestro espacio. Respetamos la opinión de todos. Cada uno vota y milita para quien quiere, pero en la cancha la bandera que priorizamos la bandera LGTB, de diversidades sexuales. Intentamos que eso suceda. Al principio hubo un inconveniente con eso, entonces ahí aprendimos y dijimos, no más. En el caso de Venir Diverse, sí, nosotros somos una organización política que nos definimos como peronista, nacional y popular, transfeminista y disidente. Y dentro de todos los proyectos que tenemos, uno de los que surgió es el deportivo. Después convivimos en la red a nivel nacional con grupalidades que son solamente equipos, con grupalidades que tienen otros proyectos, pero sí es importante decir que la red Tercer Tiempo no es un espacio partidario, pero sí es un espacio político en la medida en que asumimos en que nuestras identidades son políticas, en la manera en la que se nos determina cómo deberíamos habitar el mundo y bajo qué límites en este sistema. Consideramos que pararnos contra eso ya es una actitud política. Poder pararnos en la cancha con orgullo tiene que ver también con ser herederos, herederas y herederes de un montón de referentes que lucharon por ciertos derechos que nosotros y nosotras hoy tenemos. Pero bueno, se nos corre un poco el escenario, como te decía antes. Todas esas conquistas sobre las cuales nos montamos para mirar lo que estaba opaco empiezan a tambalear. Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para
generar empleo militante. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género. Esta administración resolvió despedir a 685 empleados que formaban parte del hoy ex Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Nosotros nos dimos cuenta y nos recibe el deporte como una discusión política. O sea, el deporte es político. Lo vivimos, lo sentimos así y lo enfrentamos y nos hicimos cargo como eso, digamos. Entendemos mucho la cancha como un territorio de disputa política, donde nuestros cuerpos y nuestras diversidades, nuestras orientaciones, no fueron bienvenidas jamás. Que digo, hasta el día de hoy seguimos teniendo que explicar que la genitalidad no define nuestro género, que un montón de cosas. Tiene mucho de nuestra historia, porque en nuestro espacio y en todos los espacios de las disidencias tenemos que volver a recuperar un poco nuestra historia. A Carlos Jauregui, a Lavana Berkins, a Diana Zacayans, a Estrella Azul, a Cristian, que muy pocas la conocen, pero fue una de nuestras bichosas que luchó tanto por la ley de respuesta integral, porque nosotros entendemos esta interseccionalidad hacia dentro de la comunidad como algo que en vez de que nos separe, nos potencia si estamos todas unidas, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con la construcción de una manada, con la construcción de todas adentro y nadie afuera de esto, que tiene que ver también con poder disputar, entendiendo que la cancha es el primero de los territorios, pero no el único. Porque también nosotros nos hacemos cargo de que quien llega a nuestro espacio llega un poco roto, ¿no? Entonces, haber encontrado este proceso de conquista de un derecho, del derecho al goce, del derecho a ser, del derecho a que nadie te moleste cuando vos estás desarrollando algo que se supone te tiene que dar placer y poder alegrarte un día, una tarde o lo que sea, y no ponerte más presión y traerte ataques de pánico o un montón de cosas que hoy suceden en el deporte, ¿no? Cuando logramos encontrar ese derecho a poder pasarla bien, porque una vez en la vida me toca pasarla bien en este contexto de cancha, ¿no? Reivindico mi derecho al ser. Y como reivindico mi derecho al ser, reivindico que todas las personas acá también pueden ser. Y colaboro y coopero con las herramientas que tengo a que eso suceda. Nosotros hoy estamos en un contexto político y social antigéneros. Entonces, en esa línea, seguir sosteniendo estos espacios de sociabilidad, seguir sosteniendo en el discurso que es un derecho esto, pero también se cruza con situaciones de pura emergencia social, de empezar a tener compañeros que dejan de venir porque no se pueden pagar el boleto de colectivo, porque, por más que nosotros tengamos medidas para socializar la cuota, para que la idea es que nadie se quede afuera, por eso también luchamos mucho por encontrar un espacio del Estado donde poder hacerlo, para que no sea una cuota privada, para que genuinamente sea lo más igualitario posible. Entonces necesariamente hay que juntar mucha energía para seguir sosteniendo estos espacios que además son contención para muchos compañeros que la están pasando mal. Entonces quizás hoy no es momento de pensar en representar ese proyecto, sino más bien es momento de pensar cómo resistir la embestida de nuestras conquistas, al mismo tiempo sin prendernos en la agenda de la derecha, al mismo tiempo sin prendernos en el discurso que usa nuestra agenda para tapar los problemas socioeconómicos. Entonces hay un esfuerzo muy grande de no renuncia a esos espacios, pero también insertarlos en una articulación que es una cadena larga
de saber que desde este espacio también vamos a ir a la Marcha del Orgullo, desde este espacio como organización nosotros también vamos a ir a la marcha por la universidad, también vamos a ir a la marcha por los jubilados, también nos vamos a sentar con los referentes políticos de los espacios con los cuales nos sentimos parte a demandar, exigir, a pensar conjuntamente cómo salir de esto. Todo eso lo vamos a hacer mientras seguimos jugando al vóley. Lo primero es la visibilidad. La visibilidad de generar espacios para las personas que no tienen chances. Sin ir más lejos, una compañera que ingresó en estos días vino porque fue rechazada en distintos lugares, porque el deporte no está preparado todavía, el deporte formal. ¿Rechazada en qué aspectos? Y en tema de que es una chica trans, entonces en un equipo de varones no la ponen en equipo de mujeres, pero a su vez como pega fuerte la sacan, la ponen, le hicieron, pega muy fuerte porque tiene otras características, ¿no? Al principio fue, que conozcan nuestro espacio. Y cuando fuimos dimensionando, ya no es mostrar sana, es mostrar, visibilizar el deporte LGTB, que es lo que estamos necesitando para que muchos más se animen. Porque hay mucha gente que no se anima porque soy gay, no tengo dónde ir y no me animo. Vení, acá hay espacio. Y gracias a esto hoy somos 9 espacios en Córdoba. Entonces, estos espacios vienen a ser como necesarios para todas estas personas que no tienen lugar en otro lado. Entonces, en unos años nos vemos como un espacio súper consolidado. Queremos ver si podemos lograr formar una asociación civil para que esto tenga otra dimensión a nivel provincial y nacional y poder ser un espacio que reciba y genere una actividad para las personas que no tienen cabida en otro espacio, ¿sí? Por su condición sexual. Un saludito, un saludito. El mejor partido está acá. Por nosotros fuera, toda la comunidad estaría dentro, ¿no? Hay limitaciones, como en todos lados. Nosotros somos muchos en este momento y por ahí nos cuesta dar respuesta de la cantidad de canchas, la cantidad de insumos. O sea, imagínate, 90 personas de vóley entrenan con las mismas 12 pelotas que tenemos en una sola cancha. ¿No? Sí. Hay clubes que tienen, 120 pelotas para entrenar a 10 personas. Nosotros no. Nosotros tenemos 12 pelotas para entrenar a 120 personas. Entonces, como eso siempre es una complejidad, pero bueno, se va buscando la maña de alguna manera para poder seguir sosteniendo. Entonces, hacemos magia. Con lo que tenemos se hace lo que se puede y a veces bastante más. Yo creo que lo que hace o lo que sí es una mirada del deporte inclusivo, ¿no? Disidente, es que todas las personas que quieran acercarse al espacio participen. Siempre hacemos que entre uno más en la cancha. Claro. ¿No? Por ahí nos cuesta, por ahí no es fácil, pero como la proyección me parece que tiene que ver con poder sostener y afianzar el espacio, porque es un espacio muy chico en términos de edad. O sea, no tiene ni un año todavía, quedan un par de días. Pero sí también muy contentos de lo logrado hasta acá. Es un trabajo que hay que sostener. Que el espacio pueda seguir dándole la oportunidad a más personas para que lleguen, para que encuentren un espacio de pertenencia, para que resignifiquen su experiencia y su historia con el deporte, para que salgan a la vida con un poquito más de libertad. Tiene unas implicancias simbólicas y materiales muy grandes, porque nadie puede recibir a otra persona si no está preparada materialmente, organizacionalmente, y entonces esa ambición trae otras ambiciones. Claro. Que podamos tener mejores condiciones de entrenamiento, que el Estado nos pueda acompañar en ese punto con garantizar espacios para la práctica deportiva del deporte diverso y disidente, que podamos abrir más deportes. Todo el tiempo nos estamos dando vuelta a esto de armar escuelitas, de organizar en niveles, de buscar colaboraciones por un colegio. Son todas artimañas que nos vamos dando para ver de qué manera organizarnos con la enorme escasez de recursos que tenemos, con el único interés y objetivo de poder recibir a más gente, y que más gente a su vez también puedan el día de mañana hacerse cargo del espacio, puedan garantizar que ese proyecto siga más allá de las personas, porque también nosotros creemos en una causa que está más allá de
hoy en día es Rayos, Devenir, Iena, Sanay, bueno, lo que fueran. Y otra ambición que podríamos enlistar en esa es que esa mirada sobre el deporte diverso se cuele en los aspectos institucionales, ¿no? En las miradas institucionales, en la formación de los profesores de educación física, en los clubes, en las instituciones, en el modo en el que se convida el deporte en las infancias. Para nosotros la experiencia fue muy traumática, no solamente por nuestras identidades, por nuestras disidencias y demás, sino por un sistema institucional e institucionalizado en las escuelas que asume la educación física desde un lugar muy excluyente, ¿no? No basta con ayudar o asistir o reparar ahora a los adultos, que tenemos más herramientas ahora para ver, bueno, ¿qué hago con lo que me pasó? Lo importante es intervenir desde la primera infancia, digamos, revisar lo que hay que revisar para que los nuevos adultos lleguen con mayores herramientas y con menos trauma. Iena se volvió un espacio, una grupalidad que más allá de lo deportivo, ancla a las personas en una manada, ¿no? Nosotros siempre hablamos de manada porque es la respuesta a la forma grupal de concebirnos. Creo que en tiempos por ahí que son tan difíciles o que uno vive realidades por ahí tan complejas, ver que los chicos van un ratito a olvidarse de lo que les pasa, a construirse de personas y de construirse de acciones o de pensamientos, es como lo más grande y lo más sano que he visto. Cada uno de nosotros, este espacio nos cambió la vida, ¿no? Yo creo que cuando uno llega a un espacio colectivo siempre llega un poquito roto, llega un poquito dolido, un poquito violentado. Y empezamos a ver cosas hermosas, ¿no? En un contexto donde todo parecía que iba a ser terrible. Yo creo que a muchos de nosotros nos salvó eso, ¿no? Tener y poder hacer de lo colectivo una herramienta para transformar tu vida y la realidad de muchas otras personas, ¿no? Más allá de los logros deportivos, porque puede haber pasado que gente ha aprendido a jugar al vóley y que hoy juega muy bien, y gente que no sabía tocar una pelota y hoy juega, no sé, como el mejor atacante o el mejor arquero o el mejor lado derecho, si es que así se dice en básquet. Yo no sé jugar al básquet. Yo creo que en realidad hay algo más importante que eso, que es verlos a los chicos riéndose, mariconeando en la cancha, divertirse, abrazarse, cantar, acompañarse, cuidarse. Yo creo que eso es más grande que cualquier enseñanza deportiva, porque la vida para nuestro colectivo es muy dura. O sea, parece que no hoy, pero sigue habiendo problemas estructurales. Las personas del colectivo LGTB nunca llegamos a un buen trabajo, nunca... siempre nos discriminan en algún lugar, tenemos otras vivencias. Digo, en Iena somos, qué sé yo, yo soy una persona que vive con VIH y como yo hay un par más. Soy una persona gay, súper maricona y hay un par más. Entonces no es solo el hacer deporte, ¿no? Sino comprender todo eso que nos hace personas haciendo deporte. Como que se ponen en juego las trayectorias, las vivencias, y que eso me parece a mí lo más hermoso que tiene el espacio, ¿no? En un mundo tan hostil
¿no? Como el de hoy, en estas circunstancias, en estas violencias que estamos viviendo hoy. Abrazar a alguien que se mandó una cagada porque se le cayó una pelota en la cancha, o abrazar a una persona cuando llega a entrenar porque solo tiene un mal día. Sí. Hoy eso es disidente, hoy eso es distinto, hoy eso marca la diferencia, hoy eso es transformador. Porque estamos en épocas muy hostiles, muy crueles, y no me refiero solo a lo económico, digamos. Cuando vos estás triste no hay nada mejor que una marica para arreglarte el día, digo. Porque somos de reírnos, de atravesar lo malo a través de una burla, de una carcajada, de lo que nos pasa a nosotros propiamente, y poder transformarlo en algo bueno para cambiar la realidad de las personas. Existir y resistir estando en la cancha o afuera es netamente político. Gracias. De nada. Estamos acá, somos diversas y queremos un mundo donde haya buena vida, como dice nuestra querida Susie Shock, buena vida y poca vergüenza.